Mira, Govinda, esta es una de las ideas que he encontrado. La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar a otros suena siempre a locura. ¿Estás bromeando?, preguntó Govinda. No bromeo, te digo lo que he encontrado. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no. Es posible encontrarla, vivirla y dejarse llevar por ella, y hasta hacer milagros con ella, pero comunicarla y enseñarla es imposible. Esto es lo que ya de joven presentía, lo que me alejó de los maestros. También he encontrado otra idea que acaso tú, Govinda, vuelvas a tomar por broma o por locura, pero que es la mejor de todas mis ideas. Hela aquí. Lo contrario de toda verdad es también verdadero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende, y en esta ocasión vamos a continuar con las reseñas de libros, y el extracto que escucharon al comienzo pertenece a esta obra maestra del escritor Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, y estamos hablando de una de sus novelas más famosas, Siddhartha. Esta es una novela que quise compartirla con ustedes porque creo que en temas espirituales definitivamente es un clásico. Para todas aquellas personas que les interesa encontrar la sabiduría, ese encuentro consigo mismo, con buscar un poco más el camino hacia una iluminación, pero una iluminación no tanto vamos a hablar como si fueras un monje que te vas a apartar por allá a un templo, sino todos los seres humanos, sin importar cuál sea nuestra creencia religiosa, si somos cristianos, si somos ateos inclusive, si somos agnósticos, todos tenemos una parte espiritual que es imposible que nos desprendamos de ella. Y es esa parte que va a permitir encontrarnos con el sentido que le queremos dar a nuestra vida. Así que independientemente de cuál sea tu credo, de si eres ateo, de cuál sea tu religión, este es un súper libro que te recomiendo muchísimo. Y bueno, en este episodio voy a hablarte un poco de él. Van a haber algunos spoilers, sin embargo voy a tratar de que no sean como tan evidentes, en caso cuando tú vayas a leerlo, eh, pues no dañarte la lectura. ¿Qué quiero decirte de este libro? Primero quiero hablarte un poco de su autor Hermann Hesse, y este autor, vamos a decir, al igual que otros autores como pueden ser Ernest Hemingway, como puede ser José Ortega y Gasset, son personajes que vivieron en una época muy particular, y estamos hablando de comienzos del siglo XX. Este libro fue escrito creo que en los años 20, 1920, 20 algo, y había una particularidad con esa época. Muchos historiadores coinciden con que esa época de la humanidad es el momento en el que la razón se suicidó por completo. ¿Por qué digo esto? Veníamos de superar la Edad Media, el oscurantismo. Habíamos pasado por la revolución industrial, por el renacimiento, la tecnología estaba avanzando, el nivel de vida de la gente estaba aumentando muchísimo a finales del siglo XIX, y llega un siglo XX que todo el mundo esperaría que fuera próspero, que el ser humano avanzara muchísimo en ciencia, en tecnología, en medicina. Sin embargo, nos enfrentamos a dos grandes guerras mundiales que no tuvieron absolutamente ningún sentido, ninguna justificación y ninguna razón de ser. Y es por esto que muchos consideran esta época de la humanidad como un suicidio total de la razón. Este es un punto, y aquí quiero invitarte a que no te pierdas la siguiente reseña, que voy a ampliar en mucho más detalle cuando hable del libro La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un escritor contemporáneo de Hermann Hesse, y precisamente por eso estos autores, a través de su obra, trataban de alguna forma de dar una voz de protesta, como de rebelarse un poco, de denunciar la demencia, la locura colectiva que estaba invadiendo el mundo en ese momento especialmente particular. Primera Guerra Mundial desastrosa, muchos millones de personas muertas de una manera totalmente cruel y sin ningún tipo de sentido, toda una juventud enviada a una picadera de carne, prácticamente como lo diría Diana Uribe, en los frentes de batalla, en las trincheras, para luego venir una Segunda Guerra Mundial igual o peor de desastrosa. ¿Y todo por qué? Es la gran pregunta. No hay ninguna razón para que esto hubiera sucedido. Sin embargo, ese detalle lo vamos a hablar un poquito más en el siguiente libro que les quiero compartir, que es La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, porque él introduce un concepto que es el hombre masa, y bueno, ahí vamos a entender un poco por qué pasaba esto, y lo más preocupante de todo, ver un paralelismo entre lo que estaba pasando a comienzos del siglo XX y lo que está pasando ahorita a comienzos del siglo XXI. Por eso me parece muy importante leer ese tipo de autores.
Hermann Hesse hace parte de ellos. Como les decía, también podemos hablar de Ortega y Gasset, de Ernest Hemingway, de incluso de Albert Camus, de quien ya hice la reseña de su libro El mito del Sísifo. Él tiene otras novelas también muy interesantes, como El extranjero, de la que quizás también les hable más adelante, que en cierto modo sigue siendo una forma de protesta a lo que pasaba en ese momento. Más adelante, Milan Kundera, por ejemplo, hacia ya la mitad del siglo XX, 1950-1960, también nos va a contar en sus novelas un poco de cómo se estaba desarrollando el mundo y cómo era algo tan absurdo que no tenía ningún tipo de sentido que nos estaba llevando al caos total. Bueno, Siddhartha. Vamos a hablar de temas espirituales. Esta novela narra la historia de un joven, Siddhartha, o Siddhartha, no sé cómo se pronuncia correctamente, un joven hindú que está en busca de la iluminación. Durante ese proceso, él primero abandona la casa de sus padres, quien era un brahma, que era como vamos a decir un sacerdote dentro de la religión hindú, y él, como hijo de este sacerdote, pues se esperaba de él que también siguiera los caminos de su padre en busca de la verdad, en busca de la sabiduría. Sin embargo, Siddhartha no estaba conforme con eso y entonces inicia un viaje. Primero se va de la casa de sus padres y se une a un grupo de monjes que se le conoce como los samanas del bosque, que eran un grupo de monjes que se despojaban absolutamente de todo, casi de la ropa, de la vestimenta, de la comida, y vivían en la selva prácticamente pues de la caridad de la gente, y ellos incluso llegaban a tener unas etapas de meditación tan avanzadas que ni siquiera necesitaban comer, podían pasar varios días sobreviviendo solamente con agua o con lo que la misma selva les fuera dando. Sin embargo, eso no era suficiente para Siddhartha y él seguía buscando y seguía avanzando en su búsqueda de la sabiduría y del conocimiento. Eso lo llevó a conocer, en el libro mencionan personalmente a Buda, quien era el líder espiritual pues de más prestigio que había en ese momento. Llegó a hablar personalmente con él, aún así no le convenció su doctrina y siguió su camino. Hasta ese momento siempre estuvo acompañado por su mejor amigo, una persona muy leal que siempre siguió sus pasos, que se llama Govinda, que es la persona pues con la que él está conversando en la parte que les mencioné en la introducción de este podcast. Cuando se encuentran con Buda, Govinda decide separarse de su fiel amigo Siddhartha e ir tras los pasos del Buda. Siddhartha por su parte continúa su camino completamente solo en la búsqueda de la sabiduría. En este proceso más adelante empiezan a haber cambios interesantes porque conoce una chica que se llama Kamala, que es quien lo introduce en temas del amor, le enseña la sexualidad, cómo conquistar a una chica, todo eso, y después de eso termina metiéndose en lo que diríamos cosas demasiado mundanales, como por ejemplo la riqueza. Conoce un comerciante que le empieza a enseñar todo el arte de cómo hacer dinero, de cómo hacerse millonario. Hasta ahí vamos a contar un poco la historia porque no quiero hacer más spoiler. La historia como tal, el recorrido de Siddhartha, en ese paso a paso que va dando, en lo personal no me pareció tan interesante porque son cambios que pueden ser un poco, vamos a decir, como sacados de la manga, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, las enseñanzas espirituales, las meditaciones, las reflexiones que te va dejando el libro en cada etapa son realmente impresionantes y de muchísimo valor para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque en cada paso que él da, cuando empieza a crear riqueza, por ejemplo, cuando habla con este comerciante y empieza a jugar el juego del dinero, el juego de hacerse millonario y lo consigue, termina siendo una persona demasiado, demasiado rica, con mucho dinero y muchas posesiones. Las enseñanzas que nos empieza a dar de la forma como deberíamos enfocarnos nosotros a la hora de hacer negocios son sumamente interesantes. No solamente eso, también en la parte del amor, en la parte de cómo enfrentar cada una de las circunstancias de la vida. Incluso en la parte de cómo meditar, de cómo aprender a escuchar a las personas es sumamente interesante. Más adelante en el recorrido de Siddhartha, también conoce un barquero, que es una persona cuyo trabajo era transportar personas de un lado del río al otro, y este va a ser su principal maestro. Una persona, un anciano ya con mucha experiencia, pero que tenía una habilidad que a Siddhartha, vamos a decir, como que le terminó permitir de entender lo que era la sabiduría. Y esa era la habilidad de escuchar. Este barquero era una persona que tenía la capacidad de escuchar a Siddhartha con atención toda la noche, sin pronunciar una sola palabra. Y lo escuchaba de una manera tan atenta que absorbía cada una de las palabras que Siddhartha le contaba. Y al final no le decía nada. Tenían un hábito que me pareció sumamente interesante, que lo quiero compartir contigo. Me parece que es un ejercicio que podríamos todos realizar, y ellos escuchaban el río. Como eran barqueros y pasaban gente de un lado al otro al río, muchas de las noches las pasaban sentados a la orilla del río escuchando el río.
el sonido del agua. ¿Qué tenía el río para contarles? Y descubrían cosas sumamente interesantes. Con ese solo ejercicio de escuchar al otro, de escuchar lo que en este caso el río tenía para decirles. No tiene que ser necesariamente un río, en la práctica puede ser el viento, puede ser el silencio. Escuchar el silencio muchas veces te dice a ti cosas sumamente interesantes. Y es por eso que este libro en temas espirituales me parece tan importante. Vivimos en una sociedad que está demasiado ocupada. No tenemos tiempo para nada. Estamos tarde para el trabajo, estamos tarde para hacer nuestras cosas. En el tráfico no podemos ni siquiera dar 5 minutos de tiempo porque todo el tiempo estamos de afán. El tiempo es algo que se nos ha dicho que es ilimitado, que pasa, que no regresa, por eso vivimos todo el tiempo de afán por tratar de aprovecharlo al máximo posible. Sin embargo, muchas veces no nos detenemos 2, 3 minutos a pensar en nosotros mismos, incluso no pensar. Muchas veces la meditación ni siquiera se trata de tratar de encontrar alguna respuesta. Muchas veces con concentrarte en tu respiración es más que suficiente, sin buscar un objetivo, sencillamente estar ahí. Eso ya puede empezar a darte cierto nivel de conciencia y ayudarte a entender cosas que quizás antes no veías. El final del libro es espectacular, prácticamente lo subrayé todo, porque al final Siddhartha se encuentra con su amigo Govinda, quien lo había abandonado por unirse a los seguidores de Buda, y muchos años después, ancianos los dos, se vuelven a encontrar. Y Siddhartha comparte con Govinda, con su mejor amigo, una serie de enseñanzas que realmente son súper útiles en nuestra actualidad y quiero compartir alguna de ellas. Lo que ya leí en la introducción de este libro fue sumamente interesante, pero quiero compartirte otras. Cuando alguien busca, aquí voy a leer textualmente la página 194 del libro, ya para el final, cuando alguien busca, dijo Siddhartha, suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando y ya no logra encontrar nada, ni se vuelve receptivo a nada, porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se halla poseído por él. Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre, estar abierto, carecer de objetivos. Tú, honorable, quizás sea de verdad un buscador, pues al perseguir tu objetivo no ves muchas cosas que tienes a la vista. Estos son consejos que le estaba dando Siddhartha a su amigo. Tú sabes muy bien, querido amigo, que ya de joven, cuando vivíamos con los ascetas del bosque, empecé a desconfiar de las doctrinas y de los maestros, y muy pronto les volví la espalda. No he cambiado de opinión, pero he tenido desde entonces muchos maestros, y aquí le menciona a todas las personas que en su vida hicieron parte de esa búsqueda por la sabiduría. Menciona a la hermosa cortesana, que durante tiempo le enseñó los temas del amor, tuvo también un mercader, varios jugadores de dados, porque él también terminó metido en el juego, vamos a decir como en los casinos. También tuvo como maestro a Buda y también tuvo como maestro a el barquero, que fue el que lo escuchaba. No hacía nada más que escucharlo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la reseña de este libro. Te invito realmente a que lo leas. Es sumamente importante. Por algo Hermann Hesse se ganó un premio Nobel de Literatura porque su obra, en el contexto que te conté, en medio de la Primera Guerra Mundial, en medio de ese momento de locura tan impresionante que había en el mundo, salir con esta obra maestra sobre temas espirituales me parece muy valioso. Quiero cerrar con esta última frase que dice Siddhartha, y es que la meditación profunda ofrece la posibilidad de abolir el tiempo, de ver simultáneamente toda la vida pasada, presente y venidera. Y entonces todo es bueno, todo es perfecto, todo es Brahma. Así que bueno, me gustaría que me dejaras en los comentarios si ya leíste el libro, qué piensas de él y si no, cuál es tu opinión sobre todos estos temas y la importancia que pueden tener en nuestros días. Nuevamente te recomiendo muchísimo que vayas y lo leas. Y bueno, no siendo más, si estás en YouTube y no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. En la descripción del episodio vas a encontrar como siempre el enlace para que te unas al grupo de WhatsApp por donde mando todos los episodios. Así que bueno, no siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en la próxima reseña. Ya sabes, Rebelión de las Masas de José Ortega y Gasset. Va a ser una reseña que va a tener una mezcla de filosofía con historia, con un poco de política, así que está sumamente interesante. No te lo pierdas. Ahí nos vemos. Chao, chao.